Buenas, ¿cómo les va? Vamos a llevar adelante esta suerte de clase virtual asincrónica, pensando el lugar del arte como instancia de integración sociocultural. Vamos a recorrer juntos el texto de Michel Onfray, por lo menos las ideas más importantes, y a la vez vamos a tener presentes las preguntas que van a guiarnos en cada una de estas instancias, de tal modo que los informes, las observaciones, las entrevistas, los análisis que hagamos tengan cada vez más un formato donde esté claro que el enfoque es que queremos estudiar la realidad. ¿Sí? Recordemos que estamos en un espacio donde estamos queriendo aprender a observar la realidad al modo de la antropología, al modo de la sociología, probando algunos métodos, probando nuestra manera de crear también métodos. Pero para eso hay que salir de esa mirada ingenua sobre la realidad y empezar a buscar estos pliegues o dimensiones que la constituyen. Estos pliegues es lo que estamos llamando instancias de integración o desintegración sociocultural. Bien, entonces lo primero va a ser recordar estas preguntas, ¿sí? Las voy a poner allí, pero ustedes las tienen en los mails y demás. Y luego vamos a hacer la lectura del texto y mientras tanto les voy a ir contando la consigna, que es similar a la del trabajo anterior. Las preguntas que vamos a tener ahora también en cuenta, y en la medida que leamos el texto de Michel Onfray sobre los decodificadores, vamos a ver que justamente aparecen en estas preguntas, o algunas otras. ¿Sí? ¿Qué es el arte? ¿Qué modalidades de arte podemos encontrar? O también otra palabra, ¿qué lenguajes artísticos y cómo esos lenguajes se expresan en obras concretas? Bueno, la motivación, vamos a pensar qué es lo que motoriza la creación de la obra de arte. ¿Para qué? Si realmente pueden hablarse de finalidades, los efectos que produce, las consecuencias, los resultados. Esto en relación a una obra de arte es importante tenerlo en cuenta, porque hay un despliegue de finalidades que van apareciendo y efectos que van apareciendo a medida que la obra sigue viva. Si uno piensa la novena sinfonía de Beethoven, ¿sí? Los efectos que esa sinfonía puede generar según el contexto, según la sociedad, según el grupo en el cual se exponga o se haga escuchar esta sinfonía, puede generar diferentes finalidades. Digo, puede ser que sea un canto a la alegría y un canto a, por ejemplo, la llegada de la primavera o la llegada de la democracia. Pero también puede ser utilizada para un canto de guerra o puede ser utilizada para entusiasmar a los ejércitos nazis. De hecho, se ha usado para eso. Por eso también la pregunta, ¿para qué, para quién, a quién está destinado determinada obra de arte? ¿Cómo? ¿Con qué estrategias? ¿Con qué métodos el arte ahí se sirvió? ¿Con qué técnicas? ¿Con qué resistencias u obstáculos? Esto muchas veces sucede cuando se crea obra de arte. Sea que aparece la cuestión de los costos, los esfuerzos, las situaciones, las personas que están implicadas. Por eso también la siguiente pregunta va a esto de a quiénes se implica para hacer esta obra, para hacer esa obra. Pensemos en una obra de teatro, en la pintura de la Sixtina, ¿sí? En fin, en una obra de arte que puede ser de diseño publicitario, ¿m? En donde
¿sí? Y en qué tiempo acontece esa obra. ¿Tá? Y bueno, y otras preguntas que pueden aparecer. Así que es muy importante tener presente estas preguntas para ahora que estamos enfocándonos en el arte, ver la manera de llevarlas adelante. Vamos a recorrer este capítulo del libro de Michel Onfray, que se llama El arte, el decodificador, la Gioconda y el urinario. La primera pregunta que hace Onfray es, ¿hace falta siempre un decodificador para entender una obra de arte? Hace la equiparación con los lenguajes, con el lenguaje, con la lengua madre también. Así que, por lo tanto, procede como el lenguaje, tiene sus convenciones, sus estilos, sus clásicos. Por eso es importante introducirse en ese lenguaje para justamente comprenderlo mejor, para hacer una experiencia más íntegra. Lo primero es considerar el lenguaje en sus contextos, por eso va a hablar de las épocas y lugares, va a hablar de las cuevas de Altamira en España, están también las de Chauvet ahí en Francia, les recomiendo especialmente el documental de Herzog, Las cuevas del sueño, Las cuevas de los sueños de Herzog, una película que habla sobre el arte rupestre en las cuevas de Chauvet. Bueno, en este caso habla de estas cuevas y las preguntas que hacemos o nos hacemos tienen una distancia. Evidentemente hay un contexto de producción de esa obra, ¿sí? Tanto geográfico como historia. Por eso está bueno empezar a descubrir dónde, cuándo se hace esa obra. Y fíjense que nuestras preguntas rondan un poco estas que también hace Onfray. Tener que advertir sobre quién encarga la obra, quién va a pagar, quién trabaja para quién, ¿sí? Para sacerdotes, para comerciantes, para burgueses, para productores, ¿sí? Porque alguien puede producir un yogur y quiere publicitarlo. Y por lo tanto va a hacer arte del diseño publicitario para hacer que ese yogur sea deseado, ¿sí? Por los consumidores. Por eso es importante, ¿para qué? ¿Qué podemos decir? ¿Qué motiva a ese artista? Es decir, todas preguntas que, como cualquiera de estas instancias que estamos viendo, hay que advertirlas. ¿Por qué el tema de los materiales, que también lo preguntamos nosotros? ¿De dónde viene esa obra? ¿Dónde va? ¿Qué pretende provocar? ¿Sí? ¿Por quién? ¿Mm? Otra de las preguntas es, ¿dónde nace? ¿En qué ambiente? ¿Con qué maestros? ¿En qué circunstancias? ¿Cuándo supera? ¿A quienes lo iniciaron? En fin, toda una serie de preguntas que se le puede hacer a una investigación sobre un monumento, sobre una obra clásica, como en el caso nuestro argentino puede ser, eh, ¿cuál puede ser? A ver, el Martín Fierro, ¿sí? Pero bueno, allí es donde nos introducimos en esa obra, que es lo que nosotros vamos a tratar de justamente analizar. En el trabajo que vamos a analizar, o que les voy a proponer analizar, van a elegir una obra y le van a empezar a encontrar estos contextos, estos decodificadores. ¿Sí? Por eso la recuperación de esos decodificadores se va a hacer a partir de una suerte de antropología, de sociología de la obra de arte. Y en el caso nuestro, con obras de las cuales no poseemos los decodificadores, justamente con este tipo de trabajos podemos empezar a buscarlos. ¿Quién pintaba? ¿Qué significan esas manadas en el caso de estas cuevas de Chauvet? ¿Por qué se utilizaba el ocre rojo aquí y allá? ¿Sí? ¿Por qué hay
terceros pintores, con varios siglos de distancia, es decir, es una obra que con el pasaje de los tiempos se va recreando, ¿no? Con nuevas decoraciones, con nuevas instancias y nuevas intenciones. Eh, como no se llegan a resolver estas cuestiones, muchas veces los críticos o incluso las personas lo que a veces hacen es proyectar las obsesiones que hay sobre una obra. Así, las obsesiones personales se proyectan en la obra. Se le atribuyen intenciones a los personajes, a los cuadros, a las músicas, ¿sí? Y eso no es que esté mal, pero hay que también aprender a hacer experiencia del decodificador, ¿sí? Así que bueno, hay que activar, dice él, una inteligencia de quien mira, en este caso nosotros, que vamos a ser los observadores, los que vamos a experimentar la obra que elijamos. ¿Mm? Por eso, para que haya una comprensión, tenemos que activar nuestra sensibilidad y nuestra inteligencia. Esto es lo que nos va a invitar a hacer Michel Onfray y yo a partir de este trabajo práctico. ¿Sí? Eh, la última frase me interesa. La cultura en la que estamos es la que le da sentido también al trabajo. ¿Sí? Por eso eh, lograr captar a partir de nuestra experiencia, de nuestro temperamento y nuestro carácter que hace experiencia de la obra, nos vamos convirtiendo en lo que dice Onfray, en unos aficionados al arte. Es muy significativo que el título siguiente diga que uno no nace aficionado al arte, sino que se va haciendo. Y esto es lo que en este caso nosotros estamos invitando a hacer. Evidentemente ustedes ya son adultos y muchos de ustedes ya han emprendido este camino con algún lenguaje artístico privilegiado, ¿sí? De su preferencia, ¿sí? Ahora, está bueno pensarlo. ¿Cómo nos convertimos en ese aficionado, en esa aficionada a tal arte? Adquiriendo los decodificadores, ¿sí? Y esto va a ser construyendo nuestro juicio. En este caso, en el arte se habla de juicio, pero uno puede también llamarlo interpretación, ¿sí? Elaboración de una interpretación y demás. No sé si lo habían pensado, pero esto es algo que hay que tener en cuenta. El gusto, ¿sí? Ya sea para el arte o para la comida o para la decoración o lo que sea, es una fabricación. No sé si lo habían pensado alguna vez, pero toda la construcción de sus gustos viene desde su infancia, su adolescencia, su juventud. Todo ello fue lo que fue fabricando esta, esta red de valores de gusto que tienen ustedes. ¿Sí? La idea sería que nos volvamos cada vez más conscientes, más atentos a nuestros gustos y a los gustos que nos ofrece también la sociedad y la cultura. ¿Sí? Así que bueno, ese aprendizaje es algo que se busca hacer explícitamente en las instancias de educación o de formación, como la que están haciendo ustedes, es un buen momento para volverlo consciente. ¿Sí? Advierte que al comienzo estaremos perdidos, ¿sí? Pero si activamos nuestros cinco sentidos, esto va a empezar a generar una experiencia muy personal. Los maestros, los profesores, las profesoras, las escuelas, la familia, han hecho su camino para enseñarnos, darnos señas, darnos decodificadores para comprender ciertas obras de arte clásicas, emblemáticas o simplemente locales. ¿Sí? Así que también, además de los contextos, que viene explicando antes, conocerlos y hacer todo ese despliegue de preguntas, es también qué experiencia hacemos nosotros o los grupos sociales hacen de determinada obra, lenguaje musical, perdón, lenguaje artístico o lo que sea. Por eso la invitación es frecuenten, miren, escuchen, beban, y eso hará que nuestra sensibilidad
nuestra inteligencia vaya elaborando gustos y los gustos se puedan convertir luego en interpretaciones o juicios sobre el arte. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta aquí entonces el pasaje por algunas ideas, algunas recomendaciones que nos hace Michel Onfray para aproximarnos no ingenuamente al arte, a esa instancia que aquí la estamos considerando como instancia de integración sociocultural llamada arte. ¿Sí? Hay que salir obviamente de la idea de arte como decoración o como embellecimiento de la vida. ¿Sí? Acá lo que estamos haciendo es considerando al arte como algo que tiene una instancia de apertura, de proyección de sentidos, de valores, ¿sí? Socioculturales. ¿Sí? Nuestras vidas están performadas por el arte. Y cuando decimos arte es en sentido amplio. Las películas, la música que escuchamos, la ropa que usamos, las páginas sociales que tienen sus diseños y sus modos y sus despliegues que seguimos, los programas de televisión, ¿sí? El arte televisivo. Obviamente que con esto puede haber toda una discusión, si es arte o no es arte y demás. ¿Sí? Eh, en concreto quisiera que se perfile este trabajo como una elección, ¿sí? Les pido que hagan una elección de una obra de arte, de algún lenguaje artístico, y empiecen a hacer este recorrido por las 10 preguntas que nosotros estamos proponiendo, y también, si se quiere, tomar las que hace Onfray para hacer ese recorrido y ver al arte como instancia efectiva, real, de integración sociocultural de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestra cultura argentina, de la cultura latinoamericana. En cualquiera de esas dimensiones va a estar bien el trabajo, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes comprendan que la obra, después de, o mientras hacemos este trabajo, nos demos cuenta la influencia, ¿sí? Eh, el poder que tiene de construir sentidos, valores, ¿sí? Modos de ser, formas de ser. ¿Sí? Por eso me interesa que pasemos por este trabajo, por esta observación, por este análisis de la obra que ustedes elijan. ¿Sí? Bueno, hasta aquí entonces la propuesta de esta instancia. ¿Sí? Los invito a leer ese texto con detenimiento de Michel Onfray y arriesgar una elección de una obra que les parezca significativa, en tanto presenta una problemática, ¿sí? Un desafío, pensemos acá también el desafío, ¿sí? O el conflicto, si quieren presentar una obra que quiere denunciar un conflicto o anunciar un nuevo modo de transitar un problema, ¿sí? Sociocultural. Bueno, lo hagan a partir de esta serie de preguntas, de esta serie de posibles análisis. Bien, obviamente quedamos en contacto para cualquier duda. Buenas tardes, buenas noches.